noches tengan todos ustedes. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Sin Esquemas. Esta noche me acompaña Nazaret, Lluvia y Fanny Castro. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema polemizado que se llama prensa fifí, que es un tema que ha venido pues así al día de lo que está pasando últimamente con las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se han venido pues así señalando tanto puntos a favor como en contra, lo que es realmente el tema de la libre expresión, del periodismo, el acoso que han tenido los mismos dentro de la prensa y cómo poder trabajar con ella sin tener algún remordimiento, como Andrés Manuel lo ha dicho y lo ha mencionado últimamente en estos días, y que también ha venido afectando a lo que es a los medios de comunicación y sobre todo a lo que es los periodistas de nuestra nación. Bueno, para empezar, pues hay que hablar sobre el tema del acoso periodista que se está llevando ahorita en la prensa, de todas las mañaneras de Andrés Manuel, que se ha venido tocando como un punto alterno a la violación de la libre expresión, y que realmente Andrés Manuel ha etiquetado a la prensa que le señala los errores y que señala la ignorancia realmente del presidente como prensa fifí, y es el tema que hoy vamos a señalar, y que realmente dónde viene el origen de esta palabra y cómo es que Andrés Manuel la usa en su vocablo diario para señalar a ciertos grupos de personas en la sociedad como fifís. No sé, Lluvia, ¿qué nos puedas comentar de eso? Pues, dándote la razón, me gustaría partir con el concepto, y bueno, si nosotros buscamos este concepto en la Real Academia Española, vamos a encontrar por fifí a una persona que es presumida y que tiende a seguir las modas. El término de prensa fifí, el presidente lo utiliza para decir que ciertos medios defienden intereses tanto económicos como políticos, y bueno, es una expresión que ha utilizado en diferentes ocasiones, en reiteradas ocasiones, y que más que nada se refiere a una visión conservadora, y bueno, para explicarla tuvo la oportunidad de explicarlo en una conferencia en Chiapas, en donde, como ya sabemos, él tiene la costumbre de hablar mucho de la historia que ha pasado en México, y entonces es en esa conferencia en la que expresa que es una prensa fifí por medio de la Revolución Mexicana. Sí, eso que comentabas, y creo que es importante empezar con definir a qué se le ha llamado o por qué se le ha atribuido la prensa fifí a determinados medios. Andrés Manuel incluso esta frase la empieza a ocupar a partir del 22 de junio del 2018. La ocupa y va dirigido principalmente el mensaje para el periódico Reforma, en donde Reforma publica una nota de 58 millones que se habían donado a Morena, y Andrés Manuel responde en Twitter diciendo que Reforma era un periódico que no se sabía retractar, no tenía esa virtud de, si publicas una nota, de lo cual hablaremos un poquito más adelante acerca de las fake news, de lo que publican una nota y no es verdad, pero ya ahí se queda la nota, no hay un momento específico en el que el mismo medio de comunicación diga, ok, me equivoqué, esta nota no contaba con los elementos. Entonces a partir de ahí también se empieza a surgir y a generar esto. Ahorita el tema de la prensa fifí, ha causado mucha polémica, porque ya Andrés Manuel la ha ocupado demasiado, la ocupa yo creo que casi todos los días, cuando alguien o sale un periódico o una nota o un periodista que de alguna forma lo está atacando o está en contra de alguno de sus comentarios, entonces él lo denomina como la prensa fifí. Pero también él ha mencionado que incluso la prensa fifí es una de las definiciones que en aquella época salía para las personas que no estaban acostumbradas al cambio, entonces por eso hacían una crítica. Aquí hay algo que me gustaría abonar en tanto al contexto histórico y en tanto a la definición. Esta palabra de fifí no es que a Andrés Manuel se le haya ocurrido, como bien sabemos, como ya se comentó, se tiene un antecedente con Francisco I. Madero, cuando los fifís eran el grupo contrario a este gobierno. Pero antes de eso, todavía en el año de 1920-1921, en la capital de Tamaulipas existía un periódico que se llamaba Fifí. En este periódico Fifí se publicaban notas en sentido
humor, quizá a veces humor negro, todo lo relacionado a la política, y así era como las personas se podían enterar un poquito más de lo que estaba pasando con un lenguaje muy coloquial y muy ameno para la época. ¿Zafra? Pues sí, como señalas, realmente Andrés Manuel, como desde un inicio, señala a la prensa fifí por ser un grupo de personas que lo atacan y que realmente lo hacen ver los errores que está cometiendo como presidente, y que realmente él ha mencionado que para él eso es lo que son, y sin embargo la prensa que él apoya es la prensa que siempre obviamente le va a dar la razón en sus incoherencias o sus cosas irregulares que está diciendo. Pero como en el caso del periodista Jorge Ramos, lo señaló, y Jorge Ramos lo defendió su punto de vista, sin embargo no lo bajó como una prensa fifí. Que incluso si checas los medios de comunicación salió una nota donde el día de ayer Jorge Ramos menciona que a pesar del conflicto que hubo, que él no lo denomina así, pero que las redes sociales y los diversos medios de comunicación así lo manejaron, él menciona que él está de acuerdo con las conferencias mañaneras y que para él es una forma de acercamiento. Las conferencias mañaneras no digo que están mal, sino el problema es cómo etiquetar a las personas que están en esas conferencias, con fifís o diciendo que es la prensa que él tiene a su lado. Hace poco mencionó que los periodistas que estuvieran o que hablaran de más ya sabían lo que les iba a pasar, y eso es una forma de amenazar a la prensa, puesto los índices de violencia que está pasando a periodistas que lamentablemente en México han sido violados sus derechos por muchos años por reporteros que han sacado notas reales del gobierno en temas de crimen, en temas de desvíos de fondo, y que lamentablemente han perdido la vida haciendo su labor y ejecutando su acción profesional. Sí, bueno, aquí también hay que mencionar, y acabas de decir sobre los periodistas que han fallecido y que incluso aquí hace un par de años pasaron de diversos acontecimientos de determinados grupos que mataron a muchos periodistas, pero él ha dicho que durante su gobierno ha tenido que proteger a algunos periodistas, incluso los menciona como periodistas de Estado, que estos periodistas de Estado son los que se acercan a ellos porque son los que tienen ahora sí la mayor batalla dentro de cada uno de ellos, y se aferran o ahora sí que traen cuestiones problemáticas y se han acercado al presidente para ofrecerle protección y él se las ha otorgado. Tampoco estaría como generalizar esta parte de la prensa diciendo que a todos menciona fifí y que no los apoya o que los amenaza, porque en ese sentido creo que estaríamos cayendo en la generalización, y es algo que no ha sido así dentro del gobierno. Aquí Andrés Manuel López Obrador no a todos los periodistas, es claro y es obvio, no les llama fifís. A los únicos periodistas que les llama fifís es aquellos que están en contra de las acciones del mismo Andrés Manuel López Obrador, o que en su caso él cataloga como conservadores. Y sobre los periodistas que han sido protegidos desde que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta el 1 de diciembre hasta la fecha, se lleva un conteo de 7 periodistas asesinados o 7 periodistas en homicidio. Entonces ese es un dato muy curioso y muy puntual, porque qué tanto se está protegiendo la libertad de expresión y qué tanto es que estamos avanzando en estos temas del artículo 19, por ejemplo, la asociación civil, que igualmente tiene su referencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el artículo 5 de la Constitución Política, donde se habla acerca precisamente de la libertad de expresión. Sexto, con lo que mencionaba Zafra acerca de que no se debe de catalogar sobre una prensa fifí los que no son fifís. Por marzo, después de que se hizo la declaración en Baja California de Andrés Manuel López Obrador, Pedro Ferriz hizo un comunicado y presentó de cara a Andrés Manuel diciéndole de que para qué catalogar a conservadores o liberales, fifís o no fifís, siendo que la necesidad era el deber de trabajar y establecer acciones en concreto, no estar catalogando y etiquetando personas nada más porque sí o porque llevan una contraria en pensamiento. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, sí, Andrés Manuel ha como que ocupado de más la parte o la etiqueta de la prensa fifí, pero también yo creo que hay que ser conscientes. Los medios de comunicación o los periodistas están en toda la libertad de expresar lo que ellos quieran. Exacto. Pero sí, o sea, los periodistas, están en todo su derecho de expresar, pero también el presidente no expresa todo lo que le dicen los periodistas. Últimamente han visto que todo lo que son los trabajos que han hecho los periodistas en las mañaneras, Obrador lo que hace es evadir las respuestas, evade la pregunta, y eso es una falta de respeto al periodismo.
Bueno, Bueno, un segundo, también Andrés Manuel López Obrador no nada más está evadiendo a los periodistas, o no nada más evade las preguntas, sino que también hace unas tremendas contradicciones con sus secretarios de despacho, en donde ya ha contradecido y ha negado 2 declaraciones que dieron sus secretarios de despacho. Entonces ahí también es cómo se está ya manejando la prensa, cómo se van a manejar los medios de comunicación ante un gobierno que se pretende, quizás suena aventurado, pero que se pretende ser o ver muy autoritario contra una postura firme de Andrés Manuel López Obrador, y lo que él diga se es la ley, y no acepta posturas ni de sus secretarios, que son de su propio equipo, ni posturas de otras personas que vienen siendo los periodistas. Bueno, mi opinión, comentando primero lo de Nazaret, yo creo que efectivamente sí hace falta comunicación presidente con gabinete, porque luego entra uno, da una cifra, entra otra persona, un participante de su gabinete y da otra. En ese sentido yo creo que sí hace falta comunicación dentro del gabinete, pero en la parte sobre la evadición de preguntas que luego la prensa hace, se lanza, tengo entendido, el tema del día, de los temas que se van a tratar, y creo que incluso la semana, las conferencias mañaneras, tal día se va a hablar de este tema, y sobre ese tema deben ir las preguntas. A ver, si tú vas a una conferencia de prensa o tú vas a una rueda de prensa y te hablan y te preguntan sobre un tema que no es el tuyo o no es el que vas a exponer, tal vez no tengas los datos en ese momento, y también sería muy grosero, yo creo, que decir, no, pues es que es el presidente, él todo lo debe de saber, tiene todo un equipo atrás y debe tener los resultados, las estadísticas. Tú lo acabas de decir, es el presidente y todo lo debe de saber, por algo se lanzó como presidente, y por algo la prensa tiene la libertad de preguntar lo que se complazca, porque para ellos deben de informar a México lo que está pasando en presidencia, para eso fueron creadas qué interesante de ser ir hoy a la mañana y saber que hoy el capítulo de hoy va a ser Andrés Manuel hablar del béisbol, ¿no? Y vamos a ver todas las cuentas del béisbol. No, o sea, lo que se va a preguntar es lo que está pasando en el país. Eso es lo que se debe si tú abres una rueda mañana, si tú abres una conferencia mañanera con cualquier temática, ya sea libre, a ver cuántas preguntas no te van a llegar de temas generales. Por eso hay temas. ¿Cuántos expresidentes han tenido conferencias mañaneras todos los días a las 8 de la mañana? Respondieron todo lo que se les preguntaba. Pues sí, ya iban preparados, pero ellos se basan en temáticas. Muy importante, preparación. Obrador hace poco le hicieron una pregunta por temas de política internacional, que fue lo de Obama, una carta que mandó Obama, sí, y que realmente Obrador respondió literalmente lo que le dijera a su dedo. Lo que dijera a su dedito era lo que se iba a hacer. ¿Y sabes qué hizo? Evadió la respuesta de la reportera y dijo, el béisbol se tiene que agarrar con un bat y le tienes que pegar así. Te puso a dar cátedra del béisbol. Dime tú, a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra nación, ¿qué nos va a importar a nosotros ese tipo de información cuando se le está haciendo una pregunta a un mandatario de una nación importante, que somos una de las 20 economías más importantes del mundo? Ese tipo de respuestas. Aquí también hay otra cuestión. Cuando fue cuando Andrés Manuel, por primera vez ya siendo presidente, díjole prensa fifí a los medios, estaba en una entrevista banquetera y él se estaba negando a responder todas las preguntas en Baja California, que eran respecto a una cervecería, donde la cervecería iba a afectar y había mucha incertidumbre en eso. Los periodistas le hicieron preguntas referente a eso y Andrés Manuel las evadió todas, respondiendo al final, parecen prensa fifí. Ok, bueno, en un momento regresamos más con este tema de la prensa fifí, no se vayan, volvemos.
Amigos, gracias por seguir en nuestro programa. Vamos a seguir viendo el tema de los fifís. No sé, Lluvia. De los fifís. Lluvia, ¿lo puedes comentar los Sí, bueno, sí, precisamente antes de continuar con el tema, me gustaría mandarle saludos a Carla Smart, nos está mandando saludos. Me gustaría también mandarle saludos a Alison Mart, quien ella comenta que no fue una amenaza lo que comentabas hace un momento sobre Andrés Manuel. Saludos también a Roberto Colorado, nos manda felicitaciones y también una pregunta. Él pregunta hasta dónde llega la libertad de prensa y para expresarse y hasta dónde llega el derecho del presidente para hacerlo. Si lo expresa la prensa es libertad de expresión y si el presidente lo hace es ataque. También le quiero mandar un saludo a Ángel Rafael Martínez, nos dice que es darle mucha importancia al dictador y todos los presidentes de México. Desde las 7 de la mañana tenían la radiografía del país por todos los sistemas de espionaje del Estado mexicano y el presidente de México fueron... Ay, perdón, es que se me mueve el comentario. Bueno, y los presidentes de México votados para gobernar y no ser locutores mañaneros, y este país tiene una constitución, leyes y decretos y no lo que diga su dedito. Quiero mandar también saludos a Rodolfo Núñez Cortés, que también nos está viendo, y un saludo muy especial a Yacid Calloso. Bueno, también de este lado hay otras preguntas. Rafael Magallón comenta, ¿saben quién es un periodista fifí? Pregunto al quien me pueda dar un dato. Marta Pérez dice, demuestren educación refiriéndose a nuestro presidente como tal, no es cualquier persona, es un líder. Cruz Vadillo comenta, saludos, gracias por la información, arriba nuestro presidente Andrés Manuel, hombre con mucho conocimiento para gobernar el país. Fernando Vázquez dice, todas las evaden. Franco Tobilla dice, son noticias pero vale escuchar, AMLO tiene otro horizonte. Estamos muy equivocados en su información, aquí ya estamos chayoteando la noticia y observando todas las mañaneras y nada que ver con su información. Pepe Soriano comenta, cuando la prensa fifí criticó a los presidentes pasados. Y por último, comentan, todo tiene relación, ¿sabes si evade? Me importa. No, perdón, no puedo leer porque no entiendo. Pero continuamos con las preguntas que dieron acá. Sí, mejor. A mí me gustaría recalcar el comentario de Roberto Colorado, que lo tenemos en los mensajes, sobre la prensa. Si la prensa se expresa, es libertad de expresión. Si el presidente se expresa, es un ataque. Entonces ahí es una cuestión muy delicada en tanto a que los periodistas tienen el derecho, podrían tener el derecho a hacer cualquier declaración, prácticamente eso entrecomillado, pero si el presidente se llega a equivocar en alguna respuesta o evade o asume su pensamiento, se podría tomar que está atacando prácticamente. Ahí nosotros o una sociedad en general debería de tener un cambio de conciencia colectiva para así poder diferenciar y entender qué es la libertad de expresión. Pero también la libertad de expresión la vamos a entender desde un enfoque de poder y desde un enfoque politológico, donde cuando se es presidente de la República y cuando se tiene un estado ante tus manos, no puedes hacer cualquier declaración porque de tus palabras van a depender muchas cosas. Y tal tenemos el ejemplo igual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde cada declaración que él hace, en donde cada tweet que él pone, hace que el dólar suba o baje frente al peso. Entonces ahí es donde el presidente o los presidentes de diferentes repúblicas deben tener mucho cuidado en tanto a sus declaraciones y en tanto a la libertad de expresión que ellos puedan llegar a tener. Otra cuestión que me gustaría comentar es, por ejemplo, la relación que algunos periodistas o algunos politólogos hacen con Andrés Manuel López Obrador y con Donald Trump. Unas personas dicen que son un tanto distantes, otras personas los manejan que son un cierto, que tienen un temperamento, tienen una forma de ser parecido. ¿A qué voy con esto? Que los dos presidentes muestran una impaciencia o una intolerancia a lo que vienen siendo los medios de comunicación. Y un ejemplo de esto, y que claro acaba de pasar, es con Jorge Ramos, en donde Jorge Ramos
meses pasados enfrentó a Donald Trump y Donald Trump lo sacó de la conferencia de prensa que se estaba dando, y ahorita con Andrés Manuel López Obrador, donde se enfrentaron y se mostraron las cifras, que al final ahí a Andrés Manuel se le fueron los números y le fallaron muy feo las matemáticas, pero muestran ambos una tendencia de impaciencia hacia los medios de comunicación. Antes de continuar respondiendo las preguntas, me gustaría también hacer mención a Tadeo Castillo García, quien menciona que no es lo mismo estudiar en una facultad que en una universidad privada. Hay algunos periodistas que se sienten intocables y nos pregunta qué haríamos nosotros 4 si fuéramos presidentes de la República y pues si aceptaríamos la crítica. Al ser presidente de la República estás expuesto a críticas buenas, a críticas malas. Te puede atacar como también te puede ayudar. La prensa no debe de servirle al gobierno, al contrario, debe de servirle al pueblo, porque es un medio de comunicación que debe estar siempre al 100% de la información que está pasando en nuestro país. Es lo que está haciendo la prensa, pero también hay otro tipo de prensa, que es la prensa virtual, la que manejamos en redes sociales, que también puede fungir como una prensa que ataca y que crea guerra dentro de la misma distorsión en el mundo de las redes sociales, y que también eso provoca una discrepancia de problemas que pueden llevar a lo que es un conflicto, malos entendidos, o las famosas nude fakes, que pueden esas notas falsas que pueden pues llevar problemáticas y lamentablemente se pueden pues malinterpretar, pero también podemos ver el punto de que las mañaneras, pues como repito, no digo que sea algo tan necesario, pero que realmente, como me comentabas hace rato, lo que señala Obrador en las conferencias. Hace poco habló sobre el tema de la gasolina y mencionó unas cifras de las gasolinas que venden el combustible más barato, y lamentablemente son las gasolinerías que están cerradas y que ya no están fungiendo su servicio, y que un presidente comete ese tipo de errores no es uno, son al día, se están produciendo diferentes errores, es un error tras error tras error, y en gobiernos pasados, tal vez porque la prensa cubría esos gobiernos, no se presentaba tantos errores como en este gobierno, que cada vez son más al día. Obrador está diciendo entre 2 o 3 errores, que realmente pues a veces uno señala las encuestas, las estadísticas, y que también uno debe de ponerse a pensar que realmente hay que ver los tipos de prensa que apoyan a Obrador y que defiendan a Obrador, y los tipos de prensa que señalan a Obrador como lo que realmente es. Mira, ahorita comentaste algo sobre una conferencia de prensa o rueda de prensa mañanera sobre la parte de la gasolina, lo cual no es el tema del que estamos ahorita, no, pero mencionas que dio una lista donde hay gasolineras con bajo precio, y que dices que esas gasolineras ya están cerradas. Yo te pregunto, y ahorita me respondes porque mi comentario es un poquito más extenso, ¿de dónde sacas ese dato? Porque yo tengo otro dato donde por lo menos las gasolineras que él da del estado de aquí de Veracruz, que están al norte, en Tuxpan, que menciona que el precio estaba en 16.6, si no mal recuerdo. Esa gasolinera tengo entendido que sí está abierta. No hay un medio de comunicación, pero sí tengo conocidos que me han comentado sobre esa gasolinera. Tal vez haya otras que tal vez sí hayan cerrado, pero no todas que tienen precio bajo están cerradas. Ahora, si comentas que hay medios de comunicación que están a favor de Andrés Manuel y medios de comunicación que no están a favor de Andrés Manuel. Así ha sido en todos los sexenios, así ha sido en todos los gobiernos, así ha sido aquí en Veracruz. Hay medios de comunicación que están a favor y hay medios de comunicación que están en contra del gobierno. El detalle aquí está en que Andrés Manuel a los que están en su contra los ha etiquetado como la prensa fifí. Y también es importante, ahorita mencionabas acerca de las notas falsas, porque muchos, no voy a generalizar esta parte, pero no se tiene la costumbre de leer. México ocupa el segundo lugar de 37 países, según Reuters Institute, el segundo lugar en exposición de noticias falsas, incluso el primer lugar lo ocupa Turquía, y se menciona que el 53% de los mexicanos confía en las noticias de los portales que siguen en redes sociales. Y si es algo muy evidente y hay que mencionar es que en redes sociales la noticia se distorsiona a todo lo que da. Bueno, pero aquí creo que ya nos estamos desvirtuando un poco del tema con la gasolina, nos estamos desvirtuando del tema con las fake news, que igual tienen que ver o pueden ser manipuladas, sí, pero sí me gustaría que aterrizáramos más en lo que viene siendo la prensa fifí y cómo es que estos matices o estos contrastes se vienen dando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que como bien dice Fanny,
puede haber o siempre han existido posturas a favor y en contra de alguna postura central o de alguna figura representativa. Eso es de ley, eso no va a cambiar con el paso de los años, pero sí me gustaría recalcar el espíritu de la libertad de expresión, que independientemente sean catalogados fifís, chairos, conservadores, liberalistas, independientemente de la etiqueta que se les pueda poner, que son etiquetas plenamente sociales, porque no se ven a partir de que son seres humanos que tienen derecho a expresarse, a emitir opiniones, pero claro, con razonamientos lógicos, pues independientemente de eso, habría que generar una conciencia y ver qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que está diciendo la prensa fifí y qué es lo que está diciendo la prensa liberal, para construir una política, para construir el rumbo de México, o que Andrés Manuel pueda tomar ese conjunto para ir hacia adelante y no estar detenidos y no estar estancados en que tú eres esto y tú eres el otro y ponernos unas etiquetas. Bueno, antes de continuar con el tema, me gustaría mandarle saludos a Yolanda Cortés. Gracias por estarnos viendo jueves tras jueves. Y también mencionar a Brenda Filobello. Menciona, o sea que cuando eres presidente pierdes tu derecho ciudadano. No puede ser que sea tan ilustrado y tenga pensamientos, ya que así como tiene derechos y obligaciones, también tiene derecho de réplica. Aquí un segundo, si eres presidente de la República jamás vas a perder tu derecho a ser ciudadano. Eso es un derecho que no se pierde a menos que se cometan delitos penales y ya graves. Sí. Pero claro que se tiene derecho a réplica. Claro que se tiene, pero lo que se debe de tener cuidado es el tipo de declaración que se da, porque el pronunciamiento que dé el presidente de la República va a afectar a nivel nacional o a nivel internacional. Mencionando a Wolfgang, gracias por vernos, Wolfgang, te mandamos un saludo muy grande. A Johnny también, que nos está viendo. A Johnny también, gracias por vernos. Bueno, Wolfgang dice que siempre habrá por parte de la prensa crítica constructiva y crítica destructiva. Es claro que los que están en descontento son todos esos periodistas que formaban parte de la corrupción y que eran pagados por expresidentes corruptos para callar. Brenda Filobello nos vuelve a hacer un comentario diciendo: y a los que siguen al señor presidente Andrés Manuel López Obrador no los calificaron de chayoteros. Es solo un término que, si tienes las ideas bien puestas, no tiene por qué afectarte como persona. Gracias también a Tadeo Castillo García por escribirnos. Él dice: ¿quiénes de ustedes 4 estudió la carrera en Ciencias de la Comunicación en una escuela pública o privada? Y bueno, saludos también a Doralis Martínez, muchas gracias por estarnos viendo desde New York, te mandamos un saludo muy muy grande. Bueno, aquí de la carrera de Ciencias de la Comunicación, sí tenemos a una persona, no se ve aquí, pero sí hay una persona de Ciencias de la Comunicación, que pues claro que tenemos diferentes perfiles, por eso sin esquemas, el contexto de ver los perfiles y ver las posturas y tomar diferentes horizontes, como hace un momento lo mencionaron en algún comentario. Johnny comenta, bueno, ¿lo mencioné? Sí, claro. Comenta Rubén Sanabria, mencionaba que la verdad alude a la conformidad con la realidad. Y por su parte, es que lo estoy leyendo y me acuerdo cómo menciona las cosas, y por su parte, la validez al nexo formal necesario entre las premisas y la conclusión, dando apertura a la veracidad y verosimilitud. ¿Cuál es el reto de la prensa de la Cuarta Transformación? Esa es la pregunta que hace. Y yo creo que ya con esta vamos a ir cerrando. Por último, comenta Ángel, dice: no importa dónde estudies, de universidades privadas o universidades de gobierno, lo que interesa son los estudiantes que se eduquen. Es verdad de lo que dice de lo que dice Manuel López Obrador. Está en grande internacionalmente, pero la prensa fifí habla mal de él. Saludos desde Canadá. Por estudien inglés, por favor. Supongo que dice: por favor, estudien inglés. Gracias. Muchas gracias. Y yo creo que ya para ir cerrando, contestamos la de cuál es el reto de la prensa en la Cuarta Transformación. No, tú primero, por favor. No. Híjole, pues yo creo que el reto de la
que se tiene aquí en la Cuarta Transformación es precisamente pues medir las palabras que se van a estar diciendo, la información que se va a estar dando, porque sí existe la libertad de expresión, pero pues como ya lo hemos estado mencionando a lo largo del programa, no solamente afecta al presidente ni a la prensa, sino a todos los ciudadanos. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, yo creo que el reto de la prensa en la Cuarta Transformación, sin duda alguna, pues es esta parte de tratar de ser de manera concreta, dar las noticias como deben de ser. Yo creo que sí se abre un espacio a los medios de comunicación, sí hay apertura dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque yo estoy a favor de las conferencias mañaneras, creo que se les ha dado apertura, aparte se ha dado mucha difusión sobre temas que incluso no se tenían conocimiento o no teníamos entendido de qué eran, cómo se trabajaban o de determinados indicadores que había dentro del país. Entonces yo creo que el mayor reto de la Cuarta Transformación, a pesar de todos los conflictos que tienen o que viven los periodistas y los diversos medios de comunicación, principalmente una es presupuesto, la otra es ser lo más concreto posible con lo que se ve en las conferencias mañaneras y tratar de dar la información tal y como se está dando y no manipularla a través de las redes sociales, porque yo creo que si el mayor reto que creo que todos los ciudadanos vivimos ahorita son las redes sociales, que la información se manipula y nosotros en vez de tomarlos de manera seria empezamos a difundir estos memes, sí, la verdad, empezamos a difundirlos, entonces se crea un caos con una noticia. El reto de la prensa en la Cuarta Transformación, yo lo dividiría en dos partes: uno, lo que viene siendo la prensa, y dos, lo que viene siendo la sociedad civil. Por una parte, la prensa debería de presentar argumentos, como ya lo había mencionado, argumentos sólidos, argumentos con un contexto histórico, con un contexto político, cultural, económico, social, para poder así mejorar las condiciones o mejorar los medios de comunicación o los canales de comunicación que se puedan dar. Y posterior a ello, para que la sociedad civil tenga mayor participación ciudadana, porque a través de la participación ciudadana es en donde se pueden generar estos espacios de diálogo y no nada más queda expresado en términos de prensa, sea fifí o no sea fifí. Muy bien, bueno, pues para terminar mi conclusión, igual lo divido en dos, para el presidente y para la prensa. Para el presidente, más que nada comentarle que lo que es el autoritarismo, lo que es la violencia y lo que es la intolerancia pueden perjudicar mucho lo que es la libre expresión dentro del marco del periodismo y la libertad en temas de información que puede llevar a cabo a la nación. Y a la prensa, que hagan su trabajo formal y profesionalmente, porque ellos están para comunicar. Si callan a uno, callan a todos. Y que realmente la prensa, que la gente que apoya a Andrés Manuel, si no lo creen, que lo vean en todas las mañaneras, en vivo, sin que nosotros se lo digamos, es algo real. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y gracias por vernos esta noche. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, un saludo. Sí, buenas noches. Adiós. A las 8 de la noche. No, yo a las 8 de la noche.